señores. Ahí están los Medias Rojas. Y ahora, toda la acción de sus Boston Red Sox. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cadena en español de los Medias Rojas de Boston. Como de costumbre, un servidor, Junior Pepín. Encantadísimo de poder estar con todos ustedes. Los Medias Rojas, bueno, vienen de perder su tercer juego en forma consecutiva. Y definitivamente, por segunda noche consecutiva, el equipo desperdició lo que fue una ventaja. El domingo estaban ganando 4-0 y ayer 3-0. Y se le fue como agua entre los dedos. Definitivamente el equipo tiene que lanzar mucho mejor. Sabemos que el bateo lo está haciendo. Chin a chin ha estado bateando los muchachos. Ayer le hicieron 6 carreras. Y la defensa tiene que hacer su parte. Entendemos que este equipo es mucho mejor de lo que hemos visto. Y esperamos que hoy empiecen a Hey, amor, cuidado, hay alguien cruzando la calle. Sorry, no lo vi. Si te sientes diferente, conduces diferente. No conduzcas bajo los efectos de marihuana. Es peligroso y es ilegal en todas partes. Un mensaje de NHTSA y The Ad Council. Amo tanto a mi hija que me pasé 3 horas bajo la lluvia para ver a su equipo perder por 18 goles. Amo tanto a mi hija que una vez usé un aspirador para sacarle los mocos a las 3 de la madrugada. Ganaste. ¿Amas a tus hijos? Ámalos lo suficiente como para asegurarte de que están sentados en el asiento correcto del automóvil conforme a su edad y tamaño. Visita nhtsa.gov/protegidos. Manténlos a salvo. Visita nhtsa.gov/protegidos. Presentado por la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Mamá, ¿cómo hacen los pollitos? Pío, pío. ¿Y la jirafa? ¡Jirafa! No todo te va a salir bien, así que asegúrate de que lo importante lo aciertas. Como asegurarte de que tus niños estén abrochados correctamente en el asiento correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien. Visita nhtsa.gov/protegidos. Presentado por NHTSA y el Ad Council. ¿Buscas un auto usado y quieres el mejor valor posible? Entonces busca la marca reconocida por sus autos de larga duración, Toyota. Todo vehículo usado certificado Gold por Toyota tiene una inspección de 160 puntos, más asistencia en carretera durante 7 años o 100,000 millas las 24 horas. Para obtener el mejor valor, busca los listados locales en toyotacertificados.com. Vehículos usados certificados por Toyota. Los mejores autos nuevos son los mejores autos usados. De acuerdo, seamos sinceros. Puede que la Sinfónica Nacional no esté en su futuro, pero quiso probar el violín.
Usted dijo sí porque lo ama. Y si tanto lo ama, ámelo lo suficiente como para asegurarse de que tiene el cinturón abrochado en el asiento trasero. Averigüe más sobre cómo mantener a sus hijos a salvo en su vehículo en nhtsa.gov/protegidos. Demuéstreles que los ama. Manténgalos a salvo. Visite nhtsa.gov/protegidos. Presentado por la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Estos son los sonidos de una cena. Una cena que casi no sucedió. Es una cena servida gracias a personas como tú. Debido a la crisis actual, 50 millones de personas pueden vivir con hambre este año. Feeding America está ayudando a los que más lo necesitan. Y si quieres, tú puedes ayudar también. Visita feedingamerica.org/en-español. Patrocinado por el Ad Council y Feeding America, la fuerza de 200 bancos de alimentos. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando me dijo que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Un día me dijeron que pintara el marco del lado por dentro y pinté el lado de afuera. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Si algo se nota diferente, podría ser Alzheimer. Es momento de hablarlo. Visita alz.org/nuestra. Vamos a jugar lo que es el segundo partido de esta serie de 3. Salen al terreno de juego el equipo de los Medias Rojas en estos momentos. Y ahí está llegando a la lomita de los sustos. Bueno, el as de los Medias Rojas, Gary Crochet, quien tiene la encomienda de frenar los bates del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. El line de Milwaukee, bateando primero Brandon Luckrich. En el prado izquierdo, William Contreras en la receptoría. Luis Rengifo en la tercera base. Gary Sánchez en la primera base. Joey Ortiz en el campo corto. Luis Matos como designado. Sal Fraley en el prado derecho. Blake Perkins en el prado central. Y David Hamilton está en la segunda base. Gary Crochet en esta campaña, en 2 partidos, tiene récord de una victoria y una derrota. 3.27 efectividad. En 11 entradas, permitido 2 bases por bola, ponchado a 15. Y tiene un whip de 1.00. Ahí está el arsenal de Crochet en esta campaña: el cutter, recta 4 costuras, el sinker, el sweeper, el cambio y también en el splitter. Ese es el arsenal de Gary Crochet en esta campaña 2026. Dígale que sí, cómo no. Entrando público aquí al legendario Fenway Park en una tarde, bueno, bastante fría aquí. Se siente la brisa, se siente el frío, como en los últimos 2 partidos, pero ya esto está pasando. Los árbitros en el día de hoy en el home play está John Tupani, en la primera base está Brennan Miller, en la segunda base está Dexter Kelly y en la tercera base está Chris Conroy. Esos son los árbitros para el partido de hoy. Temperatura en estos momentos aquí en el legendario Fenway Park, 42 grados Fahrenheit, se siente a 34 grados Fahrenheit, el viento sopla a 16 millas por hora desde afuera hacia el jardín derecho. Ahí entra la caja de bateo, el primer bateador de entrada, Brandon Luckrich, jardinero izquierdo. Ahí está listo Crochet, la lomita de los sustos. Primer picheo, viene el lanzamiento cantado. Primer picheo a las 6:45 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Bueno, y con esto recibimos la visita de nuestro colega y amigo
Aquí está el amigo Ciro Valiente. Saludos, Ciro. Gracias, Junior. Siempre un placer estar aquí contigo y compartir, por supuesto, con toda la audiencia de la Nación Patirroja. Definitivamente, vamos a estar hablando en el día de hoy, aparte del equipo de los Medias Rojas de Boston, de una actividad muy bonita que se dio con los venezolanos en el día de hoy. Y tú que te has convertido en el embajador de la comunidad venezolana aquí en la ciudad de Boston, realmente nos sentimos orgullosos porque fueron los 5 peloteros venezolanos a esa actividad. 0-2 el conteo, viene el lanzamiento pegado. Siri, ¿qué te ha parecido el equipo de los Medias Rojas de Boston en estos primeros 10 partidos? Bueno, trastabillando un poco, pero sabemos que el talento está ahí, sabemos que el picheo está allí, que lo que importa es que empiecen a calentarse esos brazos y que lleguen las victorias. Definitivamente, y lo que esperamos es como que haga el clic. Es el clic, porque sabemos que el equipo está bien conformado y es un equipo que tiene picheo, fue conformado con defensa y también van a batear los muchachos. Viene el lanzamiento, la pellizca de foul y la cuenta está pareja en 2 bolas, 2 strikes. De hecho, en los últimos días, hay que decirlo de esta manera, lo fuerte de Boston no ha funcionado como es el picheo. Así es. En la segunda mitad de la temporada pasada era un equipo que podríamos decir que en el papel quizás era un poco más débil que este en cuanto al picheo, y respondió y llegaron a los playoffs y por poco no avanzan a la serie. Ahora que la rotación se ve en el papel mucho más poderosa, por supuesto que hay altas expectativas de que se encamine el barco. Viene el lanzamiento, lindo. Strike tirándole al tercero y es ponchado Luke Rich para el primera bola entrada. Primer ponche del partido para Gary Crochet. No, y falta mucha pelota. Restan 152 partidos, contando o sea que falta mucho béisbol. Así es, 10 juegos no van a marcar toda la trayectoria de 162 partidos, así que todavía falta mucho camino por recorrer. Lógicamente se ve grande porque empezando la temporada. Sí. Pero si un equipo, por ejemplo, en el mes de agosto pierde 7 partidos en forma consecutiva, como que no se nota tanto, Así es. Pero hay que sumar victorias, definitivamente que sí. Todas las victorias cuentan. Oh, pero efectivamente, y además que yo creo mucho en el ritmo. O sea, que el equipo tiene que entrar en ritmo, si no, hay problemas serios. Y hay que decirlo públicamente. Viene el lanzamiento, conecta machuconcito lento. Por la tercera, la bola se abrió de foul. Y la cuenta para Contreras está en 2-1. Bueno, los hermanos Contreras, uno jugando en Milwaukee y el otro jugando con los Medias Rojas. Definitivamente. Hace unas pocas semanas estaban los dos compartiendo la misma escuadra allá en Venezuela y hoy son rivales, pero por supuesto que con mucho amor y mucha hermandad. No, y felicidades, porque tú eres campeón también con el Clásico Mundial con Venezuela. Gracias, yo creo que esto es un triunfo no nada más de los venezolanos, de todos los latinos que amamos la pelota. Conecta elevado hacia el prado derecho, corriendo hacia adelante, la captura Abreu para el segundo a la entrada. Hay 2 outs rápidamente. Y realmente se lo merecen. Se sufrió mucho, hubo muchas trabas en el camino. Recuerdo aún cuando en los 2 primeros juegos de exhibición el equipo los perdió contra un equipo de sprint training y todos decían Venezuela no va a ningún lugar. Y mira, venció a unos rivales muy fuertes. Dicen que tope no es pelea. Así es. Tope no es pelea. Luis Rengifo entra a la caja de bateo. Está de tercera al palo, batea 214 con 2 carreras remolcadas. Rengifo, bueno, quien él mismo declaró que en la temporada muerta los Medias Rojas estuvieron conversando con él. O sea, no se dio las negociaciones, pero él dio a conocer esa noticia en el día de ayer. Sabemos que Rengifo, una de sus mayores cualidades es la defensa, y eso es lo que en reiteradas ocasiones el gerente dijo que estaba buscando, que con buen picheo y buena defensa podrían tener mejores aspiraciones. Y aunque no se dio, sin duda que en el papel el equipo trató de mejorar, ¿no?, en esas 2 facetas del juego. No, definitivamente, es como te digo, o sea que 10 partidos no es una métrica para nadie. Hay que esperar, si esto fuera el mes de junio, yo te diría, ahí es diferente. 1-2 el conteo. Viene el lanzamiento alta y afuera. La cuenta está pareja en 2-2. Los clásicos 3 patitos de béisbol. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. En su carrera, Rengifo le batea a Crochet de 4-0. Viene el lanzamiento, conecta una línea que captura de aire el tercera base y saca en el Falefa.
para terminar la entrada. Cae la tanda 1, 2 y 3. Se ha jugado media entrada. La pizarra marcando Milwaukee 0, Boston por batear. ¿Buscas un auto usado y quieres el mejor valor posible? Entonces busca. Roman Anthony como designado, Jaren Durán, el prado izquierdo, Wilson Contreras, la primera base, Wilger Abreu, el prado derecho, Trevor Story en el campo corto, Marcelo Mayer en la segunda base, Cedar Rafael en el prado central, Conor Wong en la receptoría y Isaac Kenneth Falefa está en la tercera base. El lanzador por el equipo de Milwaukee es Jacob Misirowski, quien tiene récord de una victoria, 0 derrota, 2.45 efectividad en 2 partidos. Tiene récord de 1 y 0, 2.45. Vamos a ver. En el lanzamiento, strike tirándole. La cuenta para Anthony. Está en una bola, un strike. Entrando público aquí al legendario Fenway Park. Venga, gente, venga, pueblo. El arsenal de Misirowski. Recta 4 costuras, el slide de la curva y también el cambio de velocidad. Viene el lanzamiento pegada a la segunda mala. Vamos a ver. Anthony ha estado sonando bien su bate. Lógicamente, la defensa hay que mejorarla, Ciro, ¿cómo no? Sin duda. Hemos visto ciertas dificultades, sobre todo en el lanzamiento, ¿no? Tirando, exacto, en el disparo. Algo que lo había dicho el dirigente Alex Cora, pero son de las cosas que hay que... es cuestión de mecánica. Dice que no hay nada de dolencia, porque si hay de dolencia hay problemas. Eso es lo importante, que no tenga que ver nada con salud, si él se mantiene saludable y se puede ir mejorando y evolucionando. Es un muchacho jovencito, ¿no? Que puede ir desarrollando, por supuesto, esas habilidades. Desde luego, y además que, óyeme, aunque tiene una estampa de super prospecto de no fallar, este muchacho apenas tiene 21 años de edad. Así es. Es jovencito. Así es. 2-2 el conteo para Roman Anthony. Viene el lanzamiento, strike tirándole al tercero y es ponchado Anthony para el primero de la entrada. Lo ponchó con una curva, 87 millas por hora. Y el turno es para Jaren Durán. ¿Quién está segundo al palo? Durán. Durán batea 200 con 4 carreras marcadas. Dirigente Cora hizo varios movimientos en su line-up. Entre ellos, como no, poner a Isaac en el Falefa en la tercera base, darle un descansito a Caleb Durbin, que había jugado, todos los partidos prácticamente, todos los partidos. Y este es otro cambio, también Jaren Durán en la segunda posición. Si recordamos, en la mayoría de los juegos era Trevor Story quien ocupaba ese puesto. Ayer lo hizo con Masataka Yoshida y hoy vuelve a explorar con una nueva alternativa que es Jaren Durán. Desde luego, ya que no tiene a Yoshida en el line-up, porque sabemos que Boston está súper poblado en cuanto a jardineros se refiere, y el dirigente Cora tiene que ser creativo, tiene que sentar a uno
a diario para que puedan jugar todos. Viene el lanzamiento, conecta batazo de foul. Es un problema bueno que tiene la escora en ese sentido, porque sabemos de que la valía de Rafaela y el caso de Wilder, que son 2 guantes de oro, en el caso también de Durán, que puede jugar bien, ahí está Roman Anthony, y tiene a Yoshida, que está bateando. Eso es. Él siempre lo ha destacado y esperemos que, por supuesto, con una temporada tan larga, tener esa ventaja ayuda mucho a tomar ciertas decisiones. Bueno, y es ponchado Durán para el segundo doble entrada. Hay 2 outs rápidamente y el turno es para Wilson Contreras. Vamos a ver. Wilson ayer que protestó. Óyeme, ya le han dado varios pelotazos. Los focos están puestos en este nuevo enfrentamiento, a ver qué sucede, porque se ha especulado mucho, ¿no?, antes del juego. No, y la paciencia se colma, porque del equipo que él ha sido más golpeado ha sido el equipo de Milwaukee. Y del lanzador que ha sido más golpeado de Brandon Woodruff. Entonces, por eso era que él estaba ayer, que echaba chispa, hay que decirlo de esta manera. Viene el lanzamiento afuera completamente. Ayer también conectó un largo cuadrangular. Y mostró su frustración. Él lo dijo durante el juego, incluso después también. A pesar de que, como decía, tuvo una noche perfecta de 3-3 terminando con ese cuadrangular. Él lo dejó claro que lo han golpeado mucho y que ya está cansado. No, de luego. Vamos a ver, Contreras bateado 135 con 2 cuadrangulares, se ha remolcado 4. Y los 2 cuadrangulares que ha conectado Contreras han sido por encima del monstruo verde, enormes. Viene el lanzamiento, strike tirándole el segundo. Este lanzador, Misiurowski, es un lanzador que tiene una muy buena bola rápida, que sobrepasa las 100 millas por hora. Sí, ahí lo vimos con ese último lanzamiento, marcando las 100 millas. Es un lanzador bastante joven, es primera vez que enfrenta al equipo de los Medias Rojas, pero hoy de 14 lanzamientos 10 han estado en la zona de strike. Eso es correcto. Viene el lanzamiento cantado, el tercero, y es ponchado. Esconde ponches. Cae la tanda con 0 carreras para Boston. Se ha jugado una entrada completa. La pizarra marcando Boston 0. Ari Sánchez, Joey Ortiz y Luis Matos son los bateadores de entrada. Sánchez batea 308 con 3 cuadrangulares, se ha remolcado 5. Ahí está en el montículo por el equipo Boston, Suárez, Gary Crochet. Vamos a ver, silencio sepulcral aquí. Strike cantado el primero. La temperatura difícil para cualquier pelotero y hasta para cualquier fanático, Dificilísima. Afortunadamente está despejado el cielo, ha llovido prácticamente todo el día,
pero el frío te engaña, y más con el viento que proviene de la autopista. Es como si estuvieras en una nevera. Oh, fresco, menos. Y esta mañana hay que decirlo que nevó en Boston, ¿eh? Y estuvo lloviendo en la tarde. Aquí estuvo, bueno, no pudieron practicar bateo los jugadores debido a que estaba lloviendo en la tarde de hoy. O sea, y el clima bastante helado, hay que decirlo de esta manera. Sabemos que los próximos días va a subir la temperatura, pero por el momento arrancamos en 42 Fahrenheit y se siente en alrededor de 34 grados. Fácil, y va a seguir bajando, va a seguir desplomándose el termómetro. Viene el lanzamiento, baja, lo lleva a la cuenta grande para Sánchez. Conteo en 3-2. Gary ha comenzado bastante bien, ya lleva 3 cuadrangulares en apenas 10 partidos. 3-2, la cuenta grande. Viene el lanzamiento con este batazo de Hick entre tercer y campo corto. Anclando en primera está Sánchez con el primer indiscutible del partido. Y yo te lo decía, Ciro, que realmente estaba caliente este muchacho. Y sigue caliente, ahí conecta, como decía, el primer indiscutible. Bien para Gary Sánchez, que ha tenido muchos altos y bajos durante su carrera. Y que ahora, estando fuera de la receptoría, esperemos se concentre más en su mayor habilidad, que es la ofensiva. Eso es correcto. El turno es para Joey Ortiz, quien entra a la caja de bateo. Ortiz batea 269 con 3 remolcadas. Se comienza a activar el coro. Let's go Red Sox. 24 picheos ha realizado Crochet. 14 de ellos por la vía de strike. Corredor en primera base sin out para los cerveceros. Los cerveceros que de por sí, bueno, han jugado un gran béisbol. Están liderando lo que es su división, la división central de la Liga Nacional. Y de hecho, el año pasado la ganaron. O sea que han clasificado. Tiene rol de 7 temporadas clasificando. Conecta Machuconcito lento, que atrapa el segunda base, el disparo primero y es puesto out. No pudo tocar a Gary Sánchez. En la jugada se movió Sánchez a la segunda base. Sí, una jugada interesante. Veíamos a un Marcelo Mayer intentando quizás tocar a Gary Sánchez. Cuando vio que el corredor se abrió un poco, prefirió irse hacia primera y sacar ese primer out por la ruta 43. Eso es correcto. Entonces ahora el equipo de Milwaukee tiene corredor en posición anotador y al bate viene Luis Matos, quien batea 250. Matos está como designado en el día de hoy. La potencial primera carrera del partido en este momento está solamente 180 pies del plato. En las piernas de Gary Sánchez. Tomando su tiempo en el montículo. Ahí está el zurdo. Conecta elevado que está buscando. En el receptor. También el primera base, pero imposible. La bola se interna en las tribunas. Juvenil para los fanáticos. Importante para Crochet tratar de dominar a los bateadores en el conteo. Hemos visto que de 28 lanzamientos solo 16 han ido en la zona de strike y casi está comenzando con una bola en vez de ponerse encima en el conteo 2 strike 0 bola. A diferencia, por supuesto, de Misiorowski, que en esa primera entrada estuvo infalible. Eso es correcto. 1-1 el conteo para Matos. Viene el lanzamiento, está tirándole el segundo y lo pasó con una recta de 4 costuras, 96 millas por hora. En el círculo de espera está Sal Froley. Estamos jugando lo que es la parte alta de la segunda entrada. Esto apenas comienza. ¿Quién dijo miedo? Voy al mío hasta el final. Se comienza a animar las tribunas. Vamos a ver. Preparado Crochet. Viene el lanzamiento cantado y esponchado. Ahí lo pasó con una recta 95 millas por hora para el segundo de la entrada. Bonito el picheo, un poquito en la esquina de afuera. El bateador al principio dudó, pero finalmente Luis Matos no quiso apelar la decisión y se va caminandito a la cueva de los cerveceros. 2 outs. El turno es para Sal Froley. Bueno, nativo de Framingham. Sí. Massachusetts, sí. Sí, muy conocido, muy querido aquí en la comunidad de Boston. Y estudió en Boston College. Boston College y fue estrella de Boston College. Y cada vez que recuerdo en su primer año, cuando debutó, muchos aficionados de Boston compartían su historia a través de las redes sociales y celebraban ese gran logro. Definitivamente, ¿eh? Muy querido. Eso es correcto, eso es correcto. Y bueno,
no hay que decirlo, era fanático de los Medias Rojas de Boston. Claro. De chiquitico. 2 bolas, 0 strike el conteo. Conecta roletazo lento que atrapa el campo corto, el disparo primera. Y es puesto out para terminar la entrada. Cae la tanda con 0 carreras, un hit, un quedado. Se ha jugado una entrada. En la parte baja de la segunda entrada. El partido está 0-0. El bate por el equipo de los Medias Rojas, Wilger Abreu, Trevor Story y Marcelo Mayer. Previo al partido de hoy, Wilger recibió su guante de oro conjuntamente con Rafaela. Y hablando de Wilger, tú tuviste la ocasión el día de hoy, bueno, de ser uno de los protagonistas principales para que se diera un encuentro de la comunidad venezolana en Pecas Restaurant, un restaurante emblemático. Invito a todos a ir a Pecas, precioso, de la comida venezolana y latina en sentido general. Se dieron cita los 5 peloteros venezolanos. Así es, la comunidad venezolana en Boston está viviendo un momento histórico, y es que por primera vez el equipo cuenta con 5 jugadores venezolanos, la mayor cantidad de venezolanos en cualquier equipo de las grandes ligas. Bueno, es ponchado Abreu, y ahora ha ponchado 4 bateadores. El lanzador Misirowski, a los primeros 4 que ha enfrentado. El turno para Trevor Story. Continúa, Ciro, por favor. Y entonces hoy tuvimos la dicha de organizar un encuentro con la Asociación de Venezolanos de Massachusetts y el equipo, por supuesto, los Medias Rojas y Pecas Restaurant, para que los venezolanos, los 5 jugadores venezolanos, se encontraran con la comunidad. Fue un evento maravilloso, precioso, muy íntimo, pero que de principio a fin los peloteros lo disfrutaron al máximo. Tú dices que fue íntimo, pero no fue íntimo nada, estaba casa llena, Y hay que pedir disculpas porque mucha gente se quedaron afuera, Es así, era un evento limitado y, como tú decías, a casa llena, que incluso tuvimos que apurar a las personas para que todos disfrutaran y conocieran a los jugadores y se tomaran sus fotografías, ya que tenían que venir a entrenar para el juego de hoy. Y todos bailaron, Ahí estuve viendo los videos. Ahí estuvo bailando Contreras, Abreu, todos se lo gozaron y comieron una sabrosa arepa. Esa era la finalidad, trasladar a los jugadores a casa, que sintieran que estaban en Venezuela, que pudieran comer arepas, empanadas, tequeños, pero que también disfrutaran ese ambiente venezolano como tambores, y bailaron todos, me sorprendieron. Al principio estaban medio tímidos, pero cuando vino la bailarina Mónica Mosquera, que estaba con el grupo de tambores, y lo sacó, ellos salieron a la pista felices y se lo gozaron, de verdad que Qué sí. bueno, me alegro mucho, una excelente actividad, y qué bueno. La comunidad venezolana se lo merece, realmente, una comunidad que realmente ha apoyado
a los Medias Rojas de Boston en todo el sentido de la palabra. Es una comunidad latina que uno se siente contento de los venezolanos. Así que nos alegramos bastante y vienen sorpresas para la comunidad venezolana, ¿eh? Vienen sorpresas los Medias Rojas. Eso te iba a decir, este va a ser el primero de muchos encuentros, por ahí vienen muchas cosas más que esperemos que la comunidad venezolana siga sumando, siga uniéndose a los juegos de este equipo y sigamos juntos adelante, celebrando el béisbol y celebrando la tradición de los Medias Rojas de Boston, que no es cualquiera. Definitivamente otro ponche más para Miseroski. Se ponchó Trevor Story y ahora, bueno, Miseroski ha ponchado los primeros 5 bateadores que ha enfrentado y el turno es para Marcelo Mayer y definitivamente esa resta, oye, me está sobrepasando las 100 millas por hora como si nada. Está cuchillo, el hombre salió bastante agresivo, muy encima en el conteo, en los lanzamientos, y pareciera que a él el frío no le está afectando porque la recta no le baja de 100 millas por hora. Eso es correcto. Marcelo Mayer tiene un averaje de 185 con un cuadrangular y ha remolcado 3. Accionando en la segunda base, 26 picheos ha realizado Miseroski, 18 de ellos por la vía strike. Cuadra el equipo de Milwaukee, jugando un poco cargado hacia la derecha. Hay un hueco en la tercera base. Conecta batazo de foul juvenil para los fanáticos. En el círculo de espera está Cedán Rafaela. Más adelante vamos a dar un vistazo a las diferentes pizarras alrededor de las grandes ligas. Varios partidos que, bueno, ya están en proceso en estos momentos. Y otros que han finalizado. 2-2 el conteo. Los clásicos 3 patitos, la bola, 2 bolas, 3 2 out. Sigue entrando público aquí en el legendario Fenway Park. Vamos a ver. Esta fanaticada esperando una reacción de los Medias Rojas. Y lógicamente que empiecen a sumar victorias. Conecta roletazo por el campo corto. El disparo primero y expuesto a Mayer. Para terminar la entrada, acá hay la tanda de 1, 2 y 3. Se han jugado 2 completos. El bate. Perkins batea 143 con 2 carreras remolcadas. Estamos en compañía del colega Ciro Valiente con nosotros. Y la verdad, Ciro, que se esperan grandes cosas los Medias Rojas de Boston a pesar de que el récord que uno ve no se adapta a los jugadores que tienen el papel. Es que si me pregunta, Junior, ¿cómo es el equipo de cómo finalizó, cómo jugó la segunda mitad del año pasado, a cómo está en el día de hoy conformado, ¿no? Y en el papel yo diría que se ve un poco mejor. Conecta batazo de hit hacia el prado central.
Ahí está enclando en primera base Perkins, con lo que es el segundo indiscutible que conecta el equipo a los cerveceros. Y el turno es para David Hamilton, conocido por la afición bostoniana. Hamilton jugó varias temporadas con el equipo de los Medias Rojas. Es un jugador que cuenta con una gran velocidad. Y cuidado con él, que es un gran tocador de pelota. Ayer hizo un toque a la perfección. Y por eso es a Kiner Falefa cubriendo, mira. Ahí está, correcto. El hombre es un experto en eso, moviendo corredores. Bueno, falla con toque de pitcher a primera para el primero en la entrada. Y el turno es para Brandon Lockridge, jardinero izquierdo. Vamos a ver, corredor en segunda base para el equipo de los cerveceros. Lockridge está de 1-0 en el partido, fue ponchado en la primera entrada. Tiene un averaje de 333 con 4 remolcadas. Fue drafteado en la quinta ronda del draft del 2018. Bueno, y debutó en el 2024 con el equipo de los Padres de San Diego. 2 bolas, se le trae el conteo. Su carrera con corredores en posición anotadora batea 295 con 2 dobles, 15 remolcadas y 4 bases por bola. Amenazando está el equipo de los cerveceros. Vamos a ver. Viene el lanzamiento cantado. Bonito corre, 92 millas por hora. En el círculo de espera está William Contreras. Importantísimo ese strike para Crochet. Luego de estar 2 bolas, 0 strike. Ahora se encamina un poquito mejor. Porque ya es la segunda vez que Milwaukee pone un corredor en posición anotadora. Por segunda entrada de manera consecutiva, que inician envasando su primer hombre. 2-2 el conteo para Lockridge. O sea, comienza a animar las tribunas aquí en la Catedral del Béisbol. El legendario y siempre cariñoso Fenway Park. Se sale del montículo. Bueno, amagó con lanzar a la segunda base, pero se guarda la bola a Crochet. Recuerden que mañana se va a jugar el tercer y último partido de esta serie. 1:35 de la tarde, Sonny Gray va a lanzar por Boston. Todavía el equipo de Milwaukee no ha anunciado quién será el lanzador abridor. Strike, tirándole el tercero y es ponchado Lockridge. Para el segundo a la entrada. Tercer ponche del partido para Gary Crochet. Montaditos en la olla, ya tiene 2 outs. Que como decía, aunque amenaza a Milwaukee, al parecer Crochet sigue teniendo dominio desde la lomita, muy importante para mantenerse con vida en este juego. William Contreras es el bateador de turno. Contreras falló con elevado al prado derecho, eso fue la primera entrada. Tiene un averaje de 257 con un cuadrangular y ha remolcado 8. Sigue la amenaza latente por parte del equipo de los Padres. Corredor en segunda base con 2 outs. Parte alta de la tercera entrada. Estamos jugando lo que es el primer tercio de este partido de béisbol. 1-1 el conteo para Contreras. Silencio sepulcral aquí en el legendario y siempre cariñoso Fenway Park. Probablemente las cuerdas vocales de los aficionados están congeladas también. No puede abrir mucho la boca, ¿verdad que no? No, oye, hay que guardarlo para más adelante, pero con este frío. Cuando abres la boca, sientes como que el hielo. Es como abrir una nevera. Sí. 1-2 el conteo para Contreras. Preparado Crochet, la lomita lo susto. Se sale el montículo, pero no hace el disparo. 45 picheos ha realizado Crochet, 27 de ellos por la vía del strike. Lo importante, Junior, es que a pesar de las adversidades del tiempo y de la racha negativa del equipo, la afición sigue aquí, diciendo presente. Se le escapa la bola al receptor. Bueno, y se cayó ahí, avanzó a la tercera base. Y ahora la potencial primera carrera del partido. En estos momentos está solamente 90 pies del plato. En las piernas de Blake Perkins. Los clásicos 3 patitos de béisbol para Contreras. Vamos a ver. Situación de peligro para el equipo de los Medias Rojas. 2-2 el conteo para Contreras. Preparado Crochet.
Viene el lanzamiento, conecta batazo de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. Usando Crochet prácticamente todo su repertorio contra Contreras. Abrió con un sinker, luego vino con recta de 4 costuras, un corner, un sweeper y ahora volvió nuevamente con la recta. Me pregunto, ¿con qué vendrá para tratar de dominar a Contreras? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero ¿tiene con qué? Tiene con qué, cómo no. 2-2 el conteo. Para Contreras. Bueno, los Mediarrojas están segundos en error en las grandes ligas. Empatados con los nacionales. Detrás del equipo de Tampa Bay que tiene 14. Pero son de las cosas que realmente se está tratando de corregir, ¿cómo no? Por algo fueron al mercado buscando mejores guantes. Era lo que conversábamos hace un rato. El equipo en el papel tiene mejor defensa, mejor picheo. Y aunque todavía esos movimientos no han resultado de forma positiva, yo creo que es cuestión de engranaje. Como que le falta un poco más de aceite a ese motor. Viene el lanzamiento. Bajita la tercera mala. Si tiene chance en el círculo de espera está Luis Rengifo. 3-2 la cuenta grande para Contreras. Listo, Crochet, viene el lanzamiento, lindo. Strike tirándole el tercero y es ponchado Contreras. Para terminar la entrada con 0 carreras, un quedado. De vuelta a la cadena hispana, el equipo de los Medias Rojas de Boston. Vamos a jugar lo que es la parte baja de la tercera entrada. El partido está 0-0. El bate por el equipo de los Medias Rojas se dan Rafael, a Connor Wong y a Isaiah Kenner Falefa. Séptimo, octavo y noveno bate. Rafaela batea 241 con cuadrangular y remolcado 3. Hoy, previo al partido, recibió su primer guante de oro. Ya Wilder lleva 2. Él, su primero lo recibió y estaba feliz. Porque realmente, sí, si nos ponemos a ver, es un premio prestigioso, ¿eh? Ganar un guante de oro, un bate de plata, un sayón. ¡Wow! Eso no lo gana cualquiera. No, un MVP, pero mucha gente se enfoca en la defensa. Algo que le pregunté yo a Wilson Contreras, que cuál era su meta, lógicamente mantenerse saludable, ayudar al equipo a llegar a la postemporada y él ganarse un guante de oro en la primera base. Sí, porque sabemos que él hizo esa transición de la receptoría a primera, que al principio le ha costado un poco, pero que ha lucido de forma fantástica, tanto en los Cardenales, ahora
como en Boston, y esperemos que por supuesto ese guante de oro llegue pronto. Eso es correcto, cómo no. 3 bolas, un strike el conteo para Rafaela. La cuarta mal y lo perdió. Va trotando para primera base Rafaela. Y los Mediarroas envasan su primer hombre en esta entrada. Y eso está bien. O sea, mira como Rafaela. Si no me pichan por ahí, dímelo tú. Le toma la base por bola. Y eso es clave, sobre todo para Rafaela, que sabemos que no es tan paciente en el plato y que ha ido desarrollando esa paciencia. Y hoy con este turno lo está demostrando. El turno es para Connor Wong, quien entra a la caja de bateo. Wong ha bateado bien en los partidos que he visto acción. Tiene un averaje de 500 con una carrera remolcada. Cuadra el equipo de Milwaukee jugando un poco cargado hacia la izquierda. Hay un hueco entre la primera y la segunda base. Vamos a ver. Boston con corredor en primera, sin out. En esta parte baja la tercera entrada. Listo el derecho en el lanzamiento afuera completamente. En el círculo de espera está Isaiah Kenneth Falefa. Segundo partido de 3 aquí en el legendario Fenway Park. Concluye esta serie, los Mediarroas toman el avión, van a viajar a San Luis, donde van a enfrentar a los Cardenales a partir del viernes. Viene el lanzamiento, conecta roletazo de foul por la raya de la tercera base. Estamos viendo un Connor Wong también bastante diferente del año pasado. Los que recuerdan y han seguido los juegos del equipo, tuvo un slump enorme y le costó incluso mucho tiempo remolcar esa primera rayita. Y hasta ahora por lo menos ya remolcó la primera, ¿no? No, y de hecho se ganó su puesto en el sprint training. Sí. Porque habían otros receptores que estaban buscando su posición. Strike cantado el tercero y es ponchado Connor Wong. Para el primer out de la entrada, sexto ponche al partido para el lanzador Jacob Misiorowski. Acercándose Misiorowski a la cantidad de ponches de su última apertura, que fueron 7 contra Tampa Bay el pasado 1 de abril. Mientras que en su primera salida ponchó a 11. Estamos enfrentando un lanzador que poncha bastante y principalmente por esa velocidad que la domina y la controla bastante bien. El turno es para Isaiah Kenneth Falefa, quien está buscando su primer indiscutible con el uniforme de los Mediarroas. Vamos a ver, Marixa Santiago con nosotros, gracias. Al igual que Nando desde España. Conecta roletazo por la segunda. Tocan al corredor, el disparo primero y se completa la doble matanza. Del 4 al 3 para terminar la entrada. Cae la tanda con 0 carreras para Boston. Se han jugado
ante la cuarta entrada. El partido está 0-0. Luis Rengifo, Gary Sánchez y Joey Ortiz son los bateadores de esta entrada. Rengifo está de 1-0 en el partido. Falló con una línea a la tercera base. Tiene un averaje de 207 con 2 remolcadas. Partido está 0-0. Vamos a ver. En el lanzamiento, la pellizca de FAO. Dos buenos lanzadores se están enfrentando en el día de hoy, Ciro. Eso es lo que estamos viendo. Un duelo de lanzadores y lo han demostrado desde la lomita. Milwaukee ha tenido un poco de ventaja con 2 inatrapables. Hasta ahora Boston no ha conectado ninguno. Definitivamente. Conecta batazo elevado que está buscando el jardinero central, Rafaela. Y la captura para el primer lado de la entrada. Un servidor, Junior Pepén, dando las gracias por su fiel sintonía aquí en la cadena español de los Medias Rojas. Gracias de todo corazón por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de ex, Instagram, Facebook y también TikTok, @Junior Pepén. El turno es para Gary Sánchez, quien está de 1-1 en el partido. Gary conectó de hit. Eso fue la segunda entrada. Tiene un averaje de 357 con 3 cuadrangulares. Ha remolcado 5. Nativo de Santo Domingo, República Dominicana. Debutó con los Yankees en el 2015. Y ahí se mantuvo muchos años. Años estelares. ¿Quién no recuerda ese Gary Sánchez en los primeros años, sobre todo, ¿no? Que cualquier lanzador temía enfrentar por su capacidad ofensiva y que poco a poco fue en declive, pero que esperemos que retome ese ritmo. Bueno, y de hecho lo está haciendo, ¿cómo no? Lo está haciendo y recuerdo que hizo mancuerna ahí con Aaron Judge en un momento determinado, que era difícil lanzarle. 3 bolas, 0 strike el conteo para Sánchez. Viene el lanzamiento cantado, ya sea para primera, pero le dijeron, venga para acá, al pasito que se ve más bonito. En el círculo de espera está Joey Ortiz. 56 picheos ha realizado Crochet, 32 de ellos por la vía del strike. La cuarta mala y lo perdió. Va trotando para primera base Gary. Esta es la primera base por bola que concede Crochet en el partido de hoy. Y segunda vez en el juego que se envasa a Gary Sánchez, que hasta hoy ha estado infalible enfrentando a Garrett Crochet. Afortunadamente hay un out y la misión ahora es acabar con esto rápido a través de una doble matanza. Eso es correcto. El turno es para Joey Ortiz, quien está de 1-0 en el partido. Falló con roletazo en segunda primera. Eso fue la segunda entrada. Tiene un averaje de 259 con 3 remolcadas. Corredor en primera base para el equipo de los cerveceros. Listo, Crochet, viene el lanzamiento cantado. Picha por ahí, muchacho. Picha por ahí. ¿Quién dijo miedo? Trabajando Crochet bastante en la esquina exterior del plato. Todos los lanzamientos contra Gary Sánchez fueron afuera. Y hasta ahora estos dos contra Ortiz también. Conecta roletazo, que atrapa el campo corto. Se la pasa al segunda base. El disparo primera, quieto. Quieto, pero fue out Sánchez. Fue out en segunda, vamos a ver. Esa hay que verla. Sí, vamos a ver si va a pedir la repetición ahí. Sí, hay que verla. A mí me pareció también que cuando Marcelo recibía la pelota estaba fuera de la segunda almohadilla. Vamos a ver, ¿no? Y lo vamos a ver en la repetición. Me parece que fue out, porque arrastró el pie. Me parece que fue out. Pareciera que cuando recibe la pelota está fuera de la segunda almohadilla. Vamos a ver una jugada qué cerrada. deciden. Lo que sí es que me sorprendió, porque cuando vi la jugada pensé que Trevor iba a intentar él pisar la almohadilla y lanzar a primero. Yo también, y lo tendría de frente. Claro. Y era mejor porque Marcelo tenía que entonces girarse mucho para más hacer difícil. el disparo para primera. Y le vi como la intención inicialmente a Trevor de que ese iba a ser el camino. Al final decidió lanzarla y se enredó el papagayo. Ay, ay, ay. Estamos a la espera de la decisión de los árbitros. Y fue safe. Ay, ay, ay. Fue safe. Entonces el equipo... Son de las cosas que Boston tiene que mejorar, como no. Y el turno es para Matos.
Luis Matos, quien está de 1-0 en el partido. El equipo de Milwaukee tiene corredores en segunda y primera y están amenazando. Matos batea 200. Tomando su tiempo el montículo. Ahí está el zurdo. Bola la primera mala. From Valera, Venezuela. ¿Dónde es eso? Sí, ese es hacia el oeste del país, allá en el estado Trujillo. Ok. Es una ciudad bastante pequeña, con pocos habitantes, pero muy peculiar. Tiene sus cosas muy agradables y ahí en Trujillo hay un lugar muy popular que se llama La Puerta, donde maracuchos como Wilder Abreu van y lo visitan de forma frecuente. ¿Pero qué es eso, La Puerta? Cuéntame. La Puerta es un lugar que queda muy cerca de Valera, en el estado Trujillo, muy chiquito, pero es un pueblo muy antiguo, con una temperatura muy agradable. Conecta roletazo por el campo corto, a segundo out, a primera, doble matanza, ahora sí. Desastrería del 6 al 4 al 3 para terminar la entrada. Cae la tanda con 0 carreras para el equipo de Milwaukee. Se han jugado 3 entradas y media. La pizarra marcando Boston 0, Milwaukee 0. Don't dig yourself into trouble. Llame al 811 o haga clic en digsafe.com. Dañar un servicio público subterráneo es peligroso, costoso y El partido está 0-0. El turno es para Roman Anthony, Jaren Durán y Wilson Contreras. Primero, segundo y tercer bate. Anthony está de 1-0. Fue ponchado en la primera entrada. Tiene un averaje de 250 con un cuadrangular y ha remolcado 2. Sigue en el montículo el lanzador Jacob Miserowski, quien hasta el momento no ha permitido hit. Importantísimo, Junior, que esa doble matanza, ¿no? Para culminar el episodio anterior, luego de ese error, que a veces esos errores que son mentales y físicos al mismo tiempo son los que sacan del juego un lanzador. Así que crédito para Crochet, que pudo dominar y cerrar con broche de oro esa entrada. Definitivamente, y Boston le conviene que Crochet se vaya profundo en el día de hoy, ¿eh? Sí. Darle un descansito al bullpen y lógicamente le da la oportunidad al equipo de ganar el partido. Strike tirándole el segundo. Cuenta pareja para Roman Anthony. Está en 2-2. Vamos a ver. La fanaticada fiel con nosotros en todo momento, como debe ser en las buenas y en las malas. 2 bolas, 2 extra del conteo. Para el Imperio Romano, Roman Anthony. Tomando su tiempo, ahí está el derecho.
Viene el lanzamiento pegada. Y la cuenta está en estos momentos en 3-2. La cuenta grande. No cabe más. Se activa el coro. Let's go Red Sox. Viene el lanzamiento. Conecta una línea de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. Ahí sacó el bate rápido. Y pasó cerca también. Esa pelota que muchos fanáticos ya se estaban levantando de sus sillas para celebrar. Al final se abrió un poco, pero sigue con vida Roman Anthony. 3-2 la cuenta grande para Anthony. Viene el lanzamiento, la pellizca de foul. Y este será entonces el octavo lanzamiento que tendrá que hacer el lanzador Jacob Misiorowski a Roman Anthony. Eso me encanta a mí, que lo lleva con todo profundo. Sobre todo cuando ha trabajado poco. Solo 47 lanzamientos en casi 4 entradas. Viene el lanzamiento con este roletazo que atrapa el segunda base. El disparo a primera y es puesto out por la vía 43 para el primero de entrada. Y definitivamente fue una gran jugada de David Hamilton ahí cubriendo mucho terreno. Bonita la jugada de Hamilton desquitándose del equipo bostoniano al que, como mencionaba, formaba parte. Y allí dice, ahora me toca a mí. Muy bonita la jugada. El turno es para Jaren Duran, quien hoy está de 1-0 en el partido. Duran fue ponchado. Eso fue en la primera entrada. Batea 194 con 4 remolcadas. Vamos a ver. Tomando su tiempo. Ahí está el derecho. En el círculo de espera está Wilson Contreras. Cuadra el equipo de Milwaukee jugando cargado hacia la derecha. Hay un hueco en la tercera base. Conecta batazo de foul. Ay. Montadito en la olla ahí Jaren Duran en las rectas que le había lanzado Misiorowski a Anthony. Había bajado un poco la velocidad 96-97. Pero ahora con Duran está viniendo con todo. Otra vez en 99 y 100 millas. 1-2 el conteo. Yo estaba diciendo, ¿será que se le está acabando la gasolina o que le está pegando el frío? Pero ¿qué va? No, para nada, Tomando su tiempo, ahí está el derecho. En el lanzamiento, strike tirándole el tercero y es ponchado Durán. Para el segundo a la entrada. Y este es el séptimo ponche del partido para Misiorowski. Y el turno es para Wilson Contreras, quien hoy está de 1-0 en el partido. Contreras fue ponchado en la primera entrada. Y Misiorowski ha ponchado los primeros 5 bateadores de los Medias Rojas. Y ha retirado a 10. Hasta ahora teniendo una labor extraordinaria desde la lomita. Lo único que ha permitido Misiorowski ha sido una base por bola, lanzando no hit no run hasta ahora. Un juego sin hits ni carreras. No, y me voy más lejos, Está lanzando un juego perfecto. Sí. Bueno, porque la base por bola de Rafael. Por la base por bola, pero realmente ha retirado a 3 bateadores en cada entrada, es correcto. Sí. Un no-hit le está tirando hasta ahora. Y saliendo barato, solo tiene 55 lanzamientos. 2 bolas, un strike el conteo. Economizando mucho sus picheos en el juego de hoy. Definitivamente. Los clásicos 3 patitos, la ball, 2 bolas, se trae 2 out. El conteo para Wilson Contreras, nativo de Puerto Cabello. ¿Dónde es eso? Ajá, eso es en el estado Carabobo, más o menos como en el centro del país. Conecta una línea de hit hacia el prado derecho. El clan del primero está Contreras. Con el primero indiscutible que conecta a los Medias Rojas en la noche de hoy. Oye, tú estás nombrado en la noche de hoy para que me vayas explicando la ciudad de Venezuela. Con mucho gusto. Son muchos. Claro. Por primera vez esto histórico que los Medias Rojas tienen 5 peloteros en su roster.
y Milwaukee tiene 4. Entonces son, mira, prácticamente 9 jugadores si sumas ambos equipos. Así que hay mucho que aprender de Venezuela. Puerto Cabello es donde está el puerto más grande del país, una zona costera con playas espectaculares y sangre caliente, y por eso es también la sangre de Wilson, ¿no? Cuando le pegan esos pelotazos que reacciona con una forma bastante peculiar. Pero una ciudad hermosa, Puerto Cabello, sin duda. Qué bueno, qué bueno. El turno es para William Abreu. Se anima a las tribunas aquí en el legendario Fenway Park. Conecta William el batazo de foul. Tú tuviste la oportunidad de conocer gran parte de Venezuela, ¿verdad? Oye, afortunadamente Puerto Cabello y Valera los conocí. No conocí toda Venezuela, pero yo diría que sí. Casi todos los estados. Es un país espectacular. Hermoso. Que ojalá todas las personas muy pronto tengan la bondad y la dicha de visitarlo y de disfrutar de todos sus paraísos. Eso es correcto. Viene el lanzamiento, bola alta, la segunda mala. La cuenta está en 2-1, el conteo para William. En el círculo de espera está Trevor Story. William batea 390 con 3 cuadrangulares, se ha remolcado 8. En primera está corriendo Contreras, hay 2 outs. Strike cantado el segundo. Los clásicos 3 patitos, le ball, 2 bolas, hace 3 2 outs. Se activa el coro. Let's go Red Sox. Vamos a ver. 2-2 el conteo. Sergio Caballero con nosotros, gracias. Los clásicos 3 patitos, le ball, 2 bolas, hace 3 2 outs. Bola alta la tercera y lo lleva a la cuenta grande. 3-2, la cuenta grande para Abreu. Recuerden que mañana se va a jugar el tercer y último partido de esta serie. A las 1:35 de la tarde, Sonny Gray será el lanzador del equipo de Boston. 3 bolas, 2 extra del conteo. Viene el lanzamiento cantado. Pidió la repetición William. La pidió la repetición William. Vamos a ver el sistema ABS. Creo que está cerradito. Strike, efectivamente. Y es ponchado Abreu para terminar la entrada con 0 carreras. Para el equipo de Boston se han jugado 4 completas. La pizarra marcando. Boston. Equipo de los cerveceros Sal Frally, Blake Perkins
Y David Hamilton, séptimo, octavo y noveno bate. Frawley está de 1-0. Tiene un averaje de 226 con un cuadrangular y ha remolcado 3 carreras. Vamos a ver. Tomando su tiempo. En el lanzamiento, bola alta la primera. Los resultados al día en el béisbol de las Grandes Ligas. El equipo de los Cachorros está venciendo a Tampa Bay 4 carreras por 0. Eso es a la altura de la tercera entrada. Cincinnati y los Marlins están 0-0 en la cuarta. San Diego y los Pirates están 0-0 en la tercera. Los Cardenales están venciendo 2-1 a los Nacionales en la segunda entrada. El equipo de los Dodgers y Toronto está 0-0 en la primera. Y tenemos resultados ya. Los Guardianes vencieron a la Kansas City 2-1. Los Orioles derrotó a los Media Blanca de Chicago 4-2. Y el equipo de los Mets vencieron a Arizona Diamondbacks 4 carreras por 3. Esos son los resultados al día en el béisbol de las Grandes Ligas. Viene el lanzamiento, con ahorita Machucón que atrapa el lanzador. Se la pasa al primera base y después todo Frawley. Por la vía 13 para el primero en la entrada. Y hablábamos hace rato del lanzador de los Cerveceros, pero también hay que darle mucho crédito a Crochet, que solo ha permitido 2 inatrapables, 0 rayitas con 68 lanzamientos y hasta ahora teniendo una salida que es muy similar a esa con la que debutó en la temporada que venció a Cincinnati 3-0. No, y se necesita, como no, sí, que el as en estos momentos saque el pecho. Más en una situación que el equipo está necesitando victoria. O sea, poner fin a una racha de 3 derrotas al hilo. Blake Perkins es el bateador de turno. Está de 1-1 en el partido, conectó indiscutible. Eso fue la tercera entrada. Tiene un averaje de 182 con 2 remolcadas. Para los que hayan sintonizado tarde, estamos jugando lo que es la parte alta de la quinta entrada. El partido está 0-0. Vamos a ver. Duelo de lanzadores. Hasta el momento. Conecta batazo elevado que está buscando Williams en el prado derecho. Y la captura para el segundo de la entrada. Hay 2 outs rápidamente. Y al bate viene en estos momentos David Hamilton, quien está de 1-0 en el partido. Batea 263 con 2 remolcadas. 72 picheos ha realizado Crochet, 42 de ellos por la vía de strike. Vamos a ver. Listo, el zurdo viene el lanzamiento, chequeando el swing de foul. La quinta entrada del equipo de Boston, batearán Trevor Story, Marcelo Mayer y Cedar Rafaela. La cuenta está pareja en una bola, un strike. El conteo para Hamilton. Conecta roletazo que atrapa el primera base. Contreras pisa la almohadilla para terminar la entrada de 1, 2 y 3. Se han jugado 4 entradas y media. La pizarra marcando Boston 0, Milwaukee 0.
Boston. Vamos a jugar lo que es la parte baja de la quinta entrada. El partido está 0-0. Al bate por el equipo de Boston, Trevor Story, Marcelo Mayer y Cedar Rafaela. Story está de 1-0 en el partido. Fue ponchado en la segunda entrada. Tiene un averaje de 128 con un cuadrangular y ha remolcado 4. Se activa el coro. Let's go Red Sox. Vamos a ver. Conecta a roletazo. Que atrapa el segunda base Hamilton. El disparo primero y expuesto a Story. Por la vía 43 para el primera entrada. Bueno, y a diferencia del partido de ayer, Ciro, este ha sido un partido de picheo, porque ayer se hicieron carreras de ambos lados. Desde el principio se maltrataron ambas escuadras, hoy no es el caso, hoy solo 3 inatrapables se han conectado entre las dos escuadras, así que esperemos que empiecen a calentar un poco esos bates del equipo patirrojo. Definitivamente el turno es para Marcelo Mayer, quien está de 1-0 en el partido. Mayer batea 179 con un cuadrangular y ha remolcado 3. Conecta batazo de foul. Ahora lo decíamos, Junior, este es un equipo que podríamos decir un hueso difícil de roer. Milwaukee es uno de esos equipos que ha sido más consistente en los últimos años. Y mira cómo arrancaron la temporada, con 8 victorias y 2 derrotas. Eso es correcto, o sea, ha sido uno de los equipos más calientes. Sí. Y sin importar que los cerveceros, como que todos los años cambian jugadores, pero se llegan lesionan y siguen en los playoffs. Y hacen cambios. Mira Hamilton, el caso de Harrison, que llegó también de Boston, han jugado bien con Milwaukee. Adquirieron un Gary Sánchez y ya lleva 3 cuadrangulares. Así es. Cambiaron de dirigente también hace 2 años y siguen clasificando. Increíble, pero juegan muy buena pelota. 1-2 el conteo para Marcelo Mayer. En el círculo de espera está Rafaela. En el lanzamiento bajita. Pero nosotros esperamos de que los Medias Rojas en cualquier momento consigan ese clic, porque el equipo está ahí. Y uno sabe de que son mucho mejores que lo que está diciendo su récord. Muchísimo mejores. Strike cantado el tercero y es ponchado Mayer para el segundo a la entrada. Estamos hablando, Junior, que en el papel tenemos uno de los mejores cuerpos de lanzadores de todas las grandes ligas. Exacto. Con esas 2 nuevas adquisiciones, Sonny Gray, también de Ranger Suárez. Lamentablemente Oviedo sabemos que sufrió esa lesión, pero aún así es tanta la profundidad, a diferencia del año pasado, que se pueden dar el lujo de perder Oviedo y aún cuentan con 5 abridores naturales. Eso es correcto, o sea que tienen profundidad en cuanto a pichón se refiere. Claro. De hecho, Corey Crawford mañana va a tirar un bullpen y si todo sale bien va a empezar su rehabilitación en AAA en el fin de semana. Y también está por ahí Patrick Sandoval. Correcto, que eso también va a ser interesante porque algo que le preguntaron al dirigente Alex Cora, que cómo piensa utilizar un Corey Crawford y un Patrick Sandoval. Él dice, bueno, hasta el momento ellos están como si fueran abridores. Ahora, si están saludables, lógicamente van a ayudar desde el bullpen. Pero es bueno tú tenerlo así como abridores, porque tú nunca sabes. Así es. La temporada es muy larga. Y tener ese plan B, por supuesto que te ayuda mucho a lo largo de la campaña. Definitivamente, y en AAA ahí está un Peyton Tolly. Exacto. Que es el prospecto número 1 del equipo de los Medias Rojas. 2 bolas, 1 strike el conteo para Rafaela. Vamos a ver. Viene el lanzamiento. Dice el árbitro de la primera base que no pasó el bate. Y la cuenta está en 3-1. 75 picheos ha realizado Miserowski. 47 de ellos por la vía de strike. Vamos a ver. Tomando su tiempo. Ahí está el derecho. Conecta una línea de hit hacia el prado izquierdo. Anclando en primera está Rafaela. Con su primer indiscutible del partido. Y el número 2 que conecta a los Medias Rojas en la noche de hoy. Y la segunda vez que se envasa también Rafaela. Recordemos que en la tercera entrada recibió base por bola. Ahora conecta ese sencillo con solidez y contundencia al jardín izquierdo.
Y vemos ahora, por supuesto, el turno de Connor Wong. Connor Wong entra a la caja de bateo. Está de 1-0 en el partido. Fue ponchado sin tirarle la tercera entrada. Batea 455 con una remolcada. Boston, bueno, ya ha conectado 2 imparables. No ha anotado carrera. Lo mismo que Milwaukee, que ha conectado 2 hits y tampoco ha anotado carrera. Vamos a ver. Viene el lanzamiento, conecta elevado de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. Una bola, un strike, el conteo. Para Connor Wong. Strike tirándole el segundo. El círculo de espera está Isaiah Kenneth Falefa. Parte baja la quinta entrada. Vamos por la mitad. Partido 0-0. Tomando mucho tiempo. Entre lanzamiento y lanzamiento. Ahí está el derecho. Jacob Miserowski. Vamos a ver. Los clásicos 3 patitos, Leibol, 2 bolas, hace 3 2 out. Una recta allí, un poco en la parte exterior del plato que se quedó. Connor Wong no le gustó, se quedó un poco afuera y bueno, por supuesto ahora el conteo en 2-2. 2 bolas, 2 se trae el conteo. Bueno, y lo acaba de golpear, Acaba de golpear a Connor Wong. Y los Mediarrojas tienen corredores en segunda y primera en estos momentos con 2 outs, Y primera vez que los Mediarrojas ponen un corredor en posición anotadora. Allá en segunda Rafaela, ahora en primera Connor Wong. Amenaza en el Fenway Park con la posibilidad de que los Mediarrojas piquen adelante en el marcador. El turno es para Isaiah Kenneth Falefa, quien batió para doble matanza. Eso fue la tercera entrada. Boston amenazando en estos momentos. Conecta batazo de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. Si esa bola hubiese sido Contreras, ¿qué pasa? Hay problemas, ¿verdad? Mira que los focos están puestos en el juego de hoy. Había incluso hasta apuestas, un morbo de lo que podría suceder. Hasta ahora absoluta tranquilidad en el terreno. No, que siga así, hombre. Conecta Machuconcito lento, que atrapa el segunda base, el disparo primero y es puesto out. Para terminar la entrada, acá hay la tanda con 0 carreras para el equipo de Boston. Se han jugado 5 completas. La pizarra marcando Boston 0, Milwaukee 0. ¿Buscas un auto usado y quieres el mejor valor posible? Entonces
El equipo de los Medias Rojas de Boston. Vamos a jugar lo que es la parte alta de la sexta entrada. El partido está 0-0. Al bate viene Luke Wilson Contreras y Luis Rengifo. Primero, segundo y tercer bate. Luke está de 2-0 en el partido. Bueno, se ha ponchado en las dos ocasiones. Batea 320 con 4 carreras marcadas. Sigue en el montículo Crochet, quien hasta el momento está dominando. Strike tirándole el segundo. Y la cuenta está en 1-2. Una bola, se trae el conteo. Para Brandon Lukeridge. Viene el lanzamiento, lindo. Strike tirándole el tercero y es ponchado. Para el primero de la entrada. Quinto ponche del partido para Gary Crochet. Hay un out. Y tercer ponche que le propina Lockbrick con ese su picheo número 78. Un Crochet que comenzó usando mucho el lanzamiento, pero que con el tiempo ha ido economizándolo mejor. Conecta Contreras, batazo de Hick hacia el prado central. Anclando en primera está William. Con su primer indiscutible, el partido número 3 que conecta el equipo de Milwaukee en la noche de hoy. Y el turno es para Luis Rengifo. Sí, te decía Junior que Crochet ya tiene 79 lanzamientos. En el juego inaugural lanzó 80 y en su última salida contra Houston 93. Así que encaminándose hacia la ruta final de su apertura en el juego de hoy. Definitivamente. Está de 2-0 Rengifo. Batea 200 con 2 remolcadas. En primera está corriendo Contreras. Viene el lanzamiento, conecta batazo elevado. Peligrosa el pro derecho que la captura. Ahí está Abreu. Para el segundo out de la entrada. ¿Cuánto terreno cubre William Abreu? Eso era lo que te iba a decir. Eso para cualquier fildeador, eso es un batazo entre dos que hubiese picado. Pero estamos hablando de William Abreu, ganador 2 veces del Guante de Oro. Y también Rafaela, que estaba prácticamente detrás de él. Que ese es otro que parece un caballo desbocado cuando lo ves corriendo en los jardines. El turno es para Gary Sánchez. Gary está de 1-1 en el partido. Conectó sencillo en la segunda entrada. Y en la cuarta negoció base por bola. Tiene un averaje 357 con 3 cuadrangulares. Se ha remolcado 5. Parte alta de la sexta entrada. Vamos a ver. Viene el lanzamiento de piconazo. Buena atrapada ahí del receptor Connor Wong. Cuadra el equipo de Boston jugando un poco cargado hacia la izquierda. Hay un hueco entre primera y segunda. Una bola, un strike del conteo para Gary Sánchez. Un turno muy importante para Crochet y ahí vemos que se sale del montículo para hablar con Connor Wong, porque sabemos que Gary Sánchez ha sido su pesadilla en el juego de hoy. Se ha envasado las 2 veces que lo ha enfrentado, primero con sencillo, luego con base por bola. Así que Crochet teniendo mucho cuidado a la hora de enfrentar a Gary Sánchez. Definitivamente. Sánchez, quien ha sido 2 veces convocado al partido de las estrellas. Y también ganó el bate de plata en la campaña del 2017. Una bola, un strike el conteo para Gary. Vamos a ver la fanaticada fiel con nosotros en todo momento. En las buenas y en las malas. Viene el lanzamiento. Consultan con el auxiliar de la primera base y dice que no pasó el bate Gary. 84 picheos ha realizado Crochet, 51 de ellos por la vía del strike. Vamos a ver. Strike tirándole el segundo. Ahora le vino con el cambio de velocidad. Sí, que engañándolo completamente. Con 85 lanzamientos, si logra dominar a Gary Sánchez, ¿cree que Crochet salga para una próxima entrada? Bueno, podría ser. Pide tiempo. Dependiendo, Si es por él, sigue.
Sin duda. Dos y dos el conteo para Gary. Viene el lanzamiento afuera y lo lleva a la cuenta grande. 3 y 2 la cuenta grande para Sánchez. No cabe más. Los Dodgers están venciendo a los Yankees 2-0 en la quinta entrada. La pellizcó de foul y continúa con vida. Recuerden que mañana se va a jugar el último partido de esta serie a las 1:35 de la tarde. El lanzador será Sonny Gray. 3 bolas, 2 se trae el conteo. Viene el lanzamiento de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. Batallando Gary Sánchez. En este turno lo llevó a la cuenta máxima. Sabemos que el corredor está corriendo con el lanzamiento y un batazo entre dos podría traer un poco de daño esta noche. Strike cantado el tercero y es ponchado Gary. Y vamos a ver, va a protestar el lanzamiento. Va a buscar el challenge. Y vamos a ver. Y efectivamente fue strike para terminar la entrada con 0 carreras. Para el equipo de Milwaukee se han jugado 5 entradas y media. La pizarra marcando. Milwaukee 0, Boston 0. Cuando fumo marihuana, me... Los Medias Rojas, el Imperio Romano, Roman Anthony, Jaren Durán y Wilson Contreras. Durán está de 2-0 en el partido. Gran duelo de picheo en el día de hoy. Y se activa el coro. Let's go Red Sox. Vamos a ver. Strike cantado. Este es el picheo número 85 para Misiorowski. 53 de ellos por la vía del strike. Una bola, un strike, el conteo para Roman Anthony. Bola afuera. Jaren Durán está en el círculo de espera. Tarde, bueno, tarde no, noche fría aquí en el legendario Fenway Park, pero no ha sido nadie. Todo el mundo sigue en sus sillas, disfrutando de este duelo de lanzadores. Strike tirándole el segundo. Y como de costumbre, buena asistencia aquí en el legendario Fenway Park. O sea que, sin importar que el equipo esté ganando, esté perdiendo, como la fanática bostoniana es, yo diría que una de las mejores, si no la mejor, del mundo, ¿eh?
Siempre dicen presente, a pesar de todas las adversidades del tiempo. Ellos están aquí. Strike cantado el tercero y es ponchado Anthony. Para el primer out de la entrada. Bueno, y hasta el momento Miseroski ha ponchado ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 bateadores. La noche sensacional, ¿eh? Increíble, la mayor cantidad esta temporada fue en el juego inaugural, que ponchó a 11 frente a los Medias Blancas de Chicago. Jaren Durán entra a la caja de bateo, está de 2-0 en el partido, se ha ponchado en las dos ocasiones. Tomando su tiempo el montículo. Está el derecho de piconazo en el círculo de espera, está Contreras. Ya arribó Jacob Miseroski a 90 picheos. 55 de ellos por la vía del strike. 2 bolas, 0 strike el conteo. Hablábamos de la paciencia de Rafael hace rato, que consiguió base por bola. Yo creo que ahora es importante que quizás Jaren se mantenga paciente y logre envasarse. Bola la tercera mala. Vital envasar a un corredor y sobre todo con las cualidades de Durán, ¿no? Que es súper rápido y que puede hacer daño con su velocidad. Definitivamente hay que hacer de todo. Ya estamos casi en el último tercio de este partido de béisbol. La cuarta mala y lo perdió. Va trotando para primera base Durán. Y esta es la segunda base por bola que negocia el partido. Los bateadores del equipo de los Medias Rojas. Y el turno es para Contreras. Y no hay nadie calentando en el bullpen del equipo de Milwaukee. Ni de Boston tampoco, no hay actividad alguna. Ahora al parecer hay un poquito de movimiento en Milwaukee. Sabemos que en el turno anterior Wilson conectó con contundencia un batazo hacia el jardín derecho y por eso esa conversación fortuita ahí en el montículo para ver cómo lanzarle a Wilson. Bueno, ahí está calentando D.L. Hall en el horno el equipo de Milwaukee. Wilson Contreras entra a la caja de bateo, está de 2-1 en el partido, batea 250 con 2 cuadrangulares y ha remolcado 4. Tomando su tiempo, ahí está el derecho. En el lanzamiento afuera completamente. La cuenta está en una bola, 0 strike. Está calentando un zurdo. Este debería ser el último que enfrente Miseroski. Y está calentando de forma acelerada. Medio se quitó el suéter, ni se estiró y comenzó a hacer su bullpen. Se necesita con premura. Así es. 2 bolas, 0 strike el conteo para Contreras. Tomando su tiempo en el montículo, ahí está el derecho. Viene el lanzamiento alta, la tercera mala. Y es que son ya 7 bolas de forma consecutiva que ha lanzado Miseroski por primera vez en el juego, que había estado infalible, perfecto. Ahora lo vemos con un poco de dificultad. Vamos a ver. Viene el lanzamiento, la cuarta mala y lo perdió. Va trotando para primera base Contreras. Y los Medias Rojas tienen corredores en segunda y primera. Y ahí va saliendo en estos momentos el manager de... Y al parecer viene con la grúa en la mano en estos momentos. Vamos a ver. Ahí está conversando con el lanzador. Y ahora son 2 los lanzadores que calientan allá en el bullpen de Milwaukee. Al parecer se queda. Bueno, le ha dado un voto de confianza, ¿eh? Le ha dado un voto de confianza. Y el turno es para Wilger Abreu. Cuidado con este. Cuidado con este, que es peligroso.
Turno clave para Wilyer Abreu, que podríamos decir con absoluta seguridad que es el bateador más caliente del equipo y que ahora en esta posición con 2 corredores en las bases podría representar alto peligro. Wilyer está de 2-0, se ha ponchado en las 2 ocasiones. Corredores en segunda y primera para los Medias Rojas. Viene el lanzamiento, bola afuera, la primera mala. La cuenta está en una bola, hacer extrae el conteo para Wilyer. Ya son 9, Junior, las bolas consecutivas y ni siquiera está cerca del plato. Tomando su tiempo, ya está el derecho. Viene el lanzamiento, bola afuera, la segunda. Y la cuenta está en 2 bolas, hacer extrae el conteo para Abreu. Vamos a ver. Calentando un zurdo y un derecho en el horno el equipo Milwaukee a todo vapor. Viene el lanzamiento, bola, la tercera mala. Y la cuenta está en 3 bolas, se les trae el conteo. Se le perdió el plato completamente a Misiorowski, que por primera vez luce totalmente distinto a lo que ha lucido en estas 5 entradas. 3 bolas, se les trae el conteo. Se animan las tribunas. Viene el lanzamiento cantado, se le dice en el automático. ¿Qué tú haces en esta situación, tú haces swing ahora. Un bateador como Wilyer, si viene el picheo que él está esperando, no lo va a perdonar. Claro, está empujando ahora mismo, es correcto. 3 bolas, un strike el conteo. Se activa el coro, let's go Red Sox. La cuarta mala y lo perdió. Va trotando para primera base Abreu. Y el equipo de los Medias Rojas en estos momentos tiene los sacos llenos. Y ahora sí, ha salido el manager del equipo de Milwaukee, ha pedido el zurdo. Y nosotros nos vamos a la pausa. ¿Buscas un auto usado y quieres el mejor valor posible? Entonces busca la marca reconocida por sus autos de larga duración, Toyota. Todo vehículo usado certificado Gold por Toyota tiene una inspección de 160 puntos, más asistencia en carretera durante 7 años o 100,000 millas las 24. Los Medias Rojas amenazando con anotar carreras. Tiene los sacos llenos, nuevo lanzador por el equipo de Milwaukee. D.L. Hall. Es el nuevo lanzador. Boston tiene los sacos llenos y al bate viene Trevor Story. Hall en 4 partidos tiene récord de 0 victorias, 0 derrotas, 0.00 efectividad. Strike cantado el primero. Su carrera con la base llena. Story batea 346 con 7 dobles, un triple y 4 cuadrangulares. Vamos a ver en el lanzamiento de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. Montadito en la olla Trevor Story, turno de vital importancia. Es importante que trate de poner la bola en juego y tan siquiera poder remolcar una rayita. Evitar a toda costa ese ponche. Definitivamente, poner la bola en juego es lo que se espera.
0-2 el conteo para Trevor Story. Y si del palo, mucho mejor, ¿eh? Se anima a las tribunas aquí en el legendario Fenway Park. Viene el lanzamiento, conecta una línea de hit hacia el prado izquierdo. Viene entrando en carrera una, viene entrando en carrera otra más con este doble remolcador de Trevor Story. Y los Mediarrojas de Boston toman el comando del partido y están venciendo 2-0 el equipo de los cerveceros. ¿Quién dijo miedo? Y está Boston, señores. Esto es cuestión de hombres, no de nombres. Respondió Trevor Story, estaba en el conteo bajo con 2 strikes y 0 bolas, esperó ese picheo, lo pudo conectar con contundencia y lo depositó allá, camino hacia el monstruo verde, y pudo por primera vez remolcar estas 2 rayitas. Boston al frente gana 2-0 y presente la alegría en Fenway Park. Bueno, y va a venir un emergente por Marcelo Mayes y es Caleb Durbin, que va a venir de emergente por Marcelo Mayer. Boston tiene corredores en estos momentos en tercera y segunda. Cuadra el equipo de Milwaukee jugando en la grama interior, tratando de evitar la carrera. Vamos a ver. Viene el lanzamiento, conecta Machuconcito lento. La bola se abrió de foul por la raya de la tercera base. Boston amenazando con ampliar su ventaja en esta parte baja de la sexta entrada. Y volvemos a lo mismo, pues le pedíamos a Trevor que pusiera la bola en juego, ahora le hacemos esa misma petición a Caleb Durbin, con corredor en tercera y un corredor rápido como Wilyer Abreu. Cualquier fly, cualquier batazo que logre remolcar esa carrera es muy importante. Bola baja la primera, cuenta pareja. Durbin batea 125 con una remolcada. En tercera está corriendo Abreu. En segunda está corriendo Trevor Story. Hay un solo out. Vamos a ver. En el círculo de espera está Cedar Rafaela. Viene el lanzamiento alta, la segunda mala. Y la cuenta está en 2 bolas. Un strike el conteo para Durbin. Situación de peligro para el equipo de Milwaukee. Boston está amenazando con ampliar su ventaja. Conecta batazo de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. Hasta ahora Boston capitalizando ese declive del lanzador abridor de Milwaukee, que repartió 3 bases por bola de forma consecutiva. Vino un nuevo lanzador y Trevor Story los castigó para poner a Boston al frente 2-0. 2-2 el conteo. Conecta roletazo que atrapa el campo, el segunda base, el disparo primero y es puesto out. Pero entra en carrera desde la tercera base Abreu. Y los Mediarrojas aumentan su ventaja y están derrotando 3-0 al equipo de los cerveceros. ¿Quién dijo miedo? Y está Boston, señores. Ahí están los Mediarrojas. Y era lo que le pedíamos a Durbin. Sabíamos que teníamos un corredor rápido en la tercera almohadilla en las piernas de Wilyer Abreu. Y aún con Milwaukee con un cuadro defensivo jugando adentro y un roletazo hacia la segunda base fue suficiente para que anotaran esa tercera rayita. Poner la bola en juego es lo importante, ¿verdad? Así es. Y sigue la amenaza latente, corredor en tercera base para Boston. Y al bate viene Cedar Rafaela. Rafael está perfecto en el día de hoy de 1-1. Negoció base por bola, eso fue la tercera entrada, batea 267 con un cuadrangular y ha remolcado 3. Conecta batazo de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. En el hoyo está Rafaela, podrá salir, vamos a ver. En el círculo de espera está Connor Wong. Parte baja de la sexta entrada. No hay nadie calentando el bullpen de Boston, ¿eh? No, confianza plena en Garrett Crochet, en por lo menos que pueda lanzar una entrada más. Conecta roletazo por el campo corto. El disparo primero y es puesto a Rafaela para terminar la entrada. Cae la tanda con 3 carreras para los Mediarrojas. La pizarra está 3-0 y le damos las gracias a nuestro
a jugar lo que es la parte alta de la séptima entrada. Los Medias Rojas derrotando a Milwaukee 3-0. Sigue el montículo por el equipo de Boston. Gary Crochet se va a enfrentar a Joey Ortiz, Luis Mato y a Sal Fraley. Caleb Durbin, bueno, se quedó en el partido, está jugando la tercera base, mientras que Isaiah Kenneth Falefa está jugando la segunda por los Medias Rojas. Entramos al último tercio de este partido de béisbol. Vamos a ver la fanaticada fiel con nosotros en todo momento, como debe ser en las buenas y en las malas. Listo, Crochet, viene el lanzamiento, conecta batazo de foul. Juvenil para los fanáticos. Un servidor, Junior Pepén, dando las gracias por su fiel sintonía. Aquí en la cadena en español de los Medias Rojas. Gracias de todo corazón por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de X, de Instagram, TikTok, Facebook, @Junior Pepén. En el lanzamiento, bola afuera. Y la cuenta está pareja en 2-2. 2 bolas, 2 trae el conteo para Ortiz. Recuerden que mañana se va a jugar lo que es el tercer y último partido de esta serie. 1:35 de la tarde. Mañana va a lanzar por Boston Sonny Gray. Dos y dos. Viene el lanzamiento, conecta batazo de Hick. Hacia el prado central, anclando en primero Ortiz. Con su primer indiscutible el partido, el número 4 que conecta a Milwaukee en la noche de hoy. El turno es para Luis Matos. De 2-0 en el partido, batea 167. Strike cantado el primero. Tomando su tiempo el montículo, ahí está el zurdo. Strike cantado el segundo. Y lo tiene en el hoyo con conteo de 0-2. ¿Podrá salir? Vamos a ver. Hay un derecho calentando en el horno el equipo de los Medias Rojas a todo vapor. Zach Kelly está calentando. 0-2 el conteo. Viene el lanzamiento, lindo. Strike tirándole el tercero y es ponchado Matos. Para el primero de la entrada. Séptimo ponche del partido para Gary Crochet. Hay un out y el turno es para Sal Fraley. De 2-0 está en el partido. Batea 219 con un cuadrangular y ha remolcado 3. Vamos a ver. Conecta batazo peligroso al pro derecho. La bola pica de Heath. Anclando en primera está Fraley. Y el equipo de Milwaukee en estos momentos tiene corredores en segunda y primera. Con un solo out. Y al bate viene Blake Perkins. Ay, 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 ay. Amenazando al equipo de Milwaukee. Tiene corredor en segunda y primera. Vamos a ver. Mando está gozando con los Medias Rojas. Tomando su tiempo, ahí está el zurdo Crochet. Viene el lanzamiento, conecta roletazo de foul por la parte izquierda.
La cuenta está pareja para Perkins. Una bola, un strike el conteo. Corredores en segunda y primera para el equipo de los Cerveceros. Viene el lanzamiento de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. 103 picheos ha realizado Crochet. 65 de ellos por la vía del strike. Una bola, 2 strikes el conteo. Viene el lanzamiento, baja la segunda. Vamos a ver. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strikes el conteo para Perkins. Se anima a las tribunas. Viene el lanzamiento, bola, tercera bala. Y lo lleva a la cuenta grande, 3-2, la cuenta grande para Perkins. En el círculo de espera está David Hamilton. Parte alta de la séptima entrada. 3 bolas, 2 strikes el conteo. Preparado Crochet. Viene el lanzamiento, la cuarta mala y lo perdió. Y los cerveceros tienen los sacos llenos en este momento. Y el turno es para David Hamilton. Ay, 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 ay. Situación de peligro para los Medias Rojas. Esto ha provocado la visita en estos momentos del coach de picheo del equipo de los Medias Rojas. David Hamilton es el bateador de turno. Debe ser el último bateador que enfrente a Crochet. Hay un out, el equipo de Milwaukee tiene los sacos llenos. Zach Kelly sigue calentando en el horno. Bueno, y lo acaba de golpear a Hamilton. Lo acaba de golpear y va a entrar en carrera desde la tercera base Ortiz. Y el partido está 3-1. Y ahí va saliendo el dirigente al score y va a hacer todo ya para Crochet. Viene con la grúa en la mano. Va a pedir un nuevo lanzador a Zach Kelly. Y nosotros nos vamos a la pausa. ¿Buscas un auto usado y quieres el mejor valor posible? Entonces busca la marca reconocida por sus autos de larga duración, Toyota. Todo vehículo usado certificado Gold por Toyota tiene una inspección de 160 puntos, más asistencia en carretera durante
lo que está pasando con él. Si algo se nota diferente, podría ser Alzheimer. Es momento de hablarlo. Visita alz.org/, nuestras historias para saber más. Un mensaje de The Alzheimer's Association y The Ad Council. De vuelta a la cadena hispana, el equipo de los Medias Rojas de Boston, nuevo lanzador por el equipo de Boston, Zach Kelly. En 2 partidos tiene récord de 0 victorias, 0 derrotas, 4.50 efectividad. Bueno, y va a venir un bateador emergente ahí por Ledridge, y es Christian Yelich. Siguen los sacos llenos para el equipo de los Cerveceros. Listo, Kelly, viene el lanzamiento, alta la primera mala. La cuenta está en 1 bola, 0 strike. Yelich batea 395 con un cuadrangular, el remolcado 9. Bola la segunda mala, picha por ahí, muchachos, picha por ahí. ¿Quién dijo miedo? Tomando su tiempo, ahí está Kelly. Strike tirándole el primero. Cuenta está en 2-1. 2 bolas, 1 strike el conteo para Christian Yelich. Preparado Kelly. Viene el lanzamiento cantado el segundo. Y la cuenta está en 2-2. 2 bolas, 2 strike el conteo. Para Christian Yelich, vamos a ver. Viene el lanzamiento, conecta batazo de foul por la parte izquierda. Juvenil para los fanáticos. Dos bolas, 2 strike el conteo para Yelich. Conecta roletazo que atrapa el tercera base. A segunda. El disparo primera. Se hizo out en segunda base. Pero entró en carrera una más para Milwaukee. Ahora el juego está en estos momentos 3 carreras por 2. Ay, 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 ay. Y continúa la amenaza latente. Corredores en las esquinas para el equipo de los Cerveceros. Y al bate viene William Contreras. Contreras está de 3-1 en el partido. Batea 270 con un cuadrangular en el remolcado 8. Vamos a ver. Situación de peligro para el equipo de Boston. Milwaukee está amenazando. Se va robo. Y anótenle base robada ahí para Yelich. Dos bolas, 0 strike el conteo para Contreras. Conecta batazo de foul por la parte derecha. Juvenil para los fanáticos. Tomando su tiempo, ahí está Kelly. Viene el lanzamiento cantado. Los clásicos 3 patitos, le ball, 2 bolas de 3-2 out. El conteo para Contreras. Vamos a ver. Preparado el derecho. Pide tiempo Contreras en este momento. Dos bolas, 2 strike el conteo. Vamos a ver. Viene el lanzamiento, conecta roletazo.
que atrapa el campo corto. El disparo primero y es puesto a Contreras. Para terminar la entrada, cae la tanda con 2 carreras para Milwaukee. Se han jugado 6 entradas y media. La pizarra marcando. Boston 3, Milwaukee. Para dejarme solo y sin cariño. De vuelta a la cadena hispana, el equipo de los Mediarroas de Boston. Vamos a jugar lo que es la parte baja de la séptima entrada. Los Mediarroas derrotando 3-2 a Milwaukee. Al bate por los Mediarroas, Connor Wong. Ahí sea Kenneth Falefa y Roman Anthony. Bueno, se quedó en el partido Christian Yelich. Está jugando el prado izquierdo. Vamos a ver. 3-2 está venciendo Boston a los cerveceros. Una bola, un strike el conteo. Se ha parado a calentar por Boston, Garrett Willow. Calentando a todo vapor. Entonces ya tenemos la línea oficial de Crochet. Lanzó 6 entradas y un tercio. Permitió 5 hits. 2 carreras limpias. Permitió 2 bases por bolas. Ponchó a 7 bateadores. Crochet realizó 107 picheos, 65 de ellos por la vía del strike. Puede ganar, no puede perder. Conecta a Wong, elevado, que está buscando. El primera base también, el segunda base. Y la captura el primera base para el primera bola entrada. Recuerden que mañana se va a jugar el tercer y último partido de esta serie. A las 1:35 de la tarde. Ahí sea Kenneth Falefa, es el bateador de turno. Hoy está de 2-0 en el partido. Está buscando su primer indiscutible con el equipo de los Mediarroas. Viene el lanzamiento cantado el primero. Los Dodgers están venciendo a Toronto 3-0. Conecta Machucón. Bueno, por tercera el disparo primero y es puesto out.
y pensó que era foul, corrió en último minuto, ahí sea Kenneth Falefa. Ay. Hay 2 outs rápidamente y el turno es para Roman Anthony. Quien entra a la caja de bateo. Anthony batea 238 con un cuadrangular y ha remolcado 2. A volar a Caballero con nosotros. Anthony batea 238 con un cuadrangular, ha remolcado 2. Vamos a ver. Strike cantado. En el segundo y la cuenta está en 1-2. El conteo para el Imperio Romano. Vamos a ver. Strike tirándole el tercero y es ponchado Anthony. Para terminar la entrada, acá dilatando 1, 2 y 3. Se han jugado 7 entradas completas, la pizarra marcando. La parte alta de la octava entrada. Los Medias Rojas derrotando al equipo de Milwaukee 3-2. Nuevo lanzador por el equipo de Boston, Gary Willow. En 4 partidos tiene récord de 0 victorias y 1 derrota, 2.25 efectividad. Se debe enfrentar a Luis Rengifo. Rengifo está de 3-0 en el partido. Batea 194 con 2 remolcadas. Viene el lanzamiento, está tirándole el primero. Partido adulto, Boston ganando por la mínima, 3-2. Vamos a ver. Viene el lanzamiento, bajita. Su carrera Rengifo contra Willow. Le batea de 6-1 con 2 ponches. Y 2 bases por bola. Strike tirándole el segundo. Ahora le vino y lo pasó con una sinker a 93 millas por hora. El equipo de Milwaukee, bueno, han ganado partidos consecutivos, han ganado 5 en los últimos 6 y 8 de los primeros 10. 3-2 la cuenta grande para Rengifo. Vamos a ver. En el círculo de espera está Gary Sánchez.
Conecta roletazo por la segunda. Acepta Isaac Kenneth Falefa. El disparo primero y es puesto out. Por la vía 43 para el primero de entrada. Hay un out y el turno es para Gary Sánchez. Gary hoy está de 2-1 en el partido. También negoció base por bola. Tiene un averaje 333 con 3 cuadrangulares. Ha remolcado 5. Los Marlins están venciendo a Cincinnati 2-1 en la novena. Los Piratas están venciendo a los Padres de San Diego 5-1 en la octava. Los Cachorros están derrotando a Tampa Bay 7-1. En la octava entrada, los Dodgers están venciendo a Toronto 3-1 en la séptima. Los Nacionales están venciendo a los Cardenales 5-2 en la sexta. Los Atléticos están derrotando a los Yankees 3-1. Minnesota y Detroit está 0-0 en la quinta entrada. Los Marineros están venciendo 1-0 a Texas en la cuarta entrada. Houston está venciendo a Colorado 1-0 en la segunda. Los Guardianes derrotaron a Kansas City 2-1. Strike tirándole al tercero y es ponchado Gary Sánchez para el segundo de la entrada. Hay 2 outs y el turno es para Joey Ortiz, quien está de 3-1 en el partido. El equipo de los Orioles derrotó a los Medias Blancas 4-2. Mientras que los Mex vencieron a Arizona en 10 entradas, 4-3. Esos son los resultados al día en el béisbol de las Grandes Ligas. Conecta Ortiz, batazo de foul por la parte derecha. Souvenir para los fanáticos. En el hoyo está Ortiz, podrá salir, vamos a ver. Eric de Luna con nosotros. Apoyando en las buenas y en las malas, como tiene que ser, ¿eh? Vamos a ver. Preparado Willow. Viene el lanzamiento bajita. En la octava de la suerte por el equipo de Boston. Batearán Jaren Durán, Wilson Contreras y Wilder Abreu. Segundo, tercer y cuarto bate. 1 y 2. Conecta roletazo por el campo corto. El disparo primero y es puesto a Ortiz para terminar la entrada. Cae la tanda 1, 2 y 3. Se han jugado 7 entradas y media. La pizarra marcada.
Sweet Caroline. Vamos a ver. Al bate por los Medias Rojas. Jaren Durán, Wilson Contreras y William Abreu son los bateadores de esta entrada. Durán batea 188 con 4 carreras remolcadas. En el lanzamiento, strike tirándole el primero. Durán se ha ponchado en 2 ocasiones, negoció base por bola en la sexta y anotó carrera. Una bola, un strike el conteo. Se activa el coro. Let's go, Red Sox. Strike tirándole el segundo. Ahí lo engañó con un slider. En el círculo de espera está Contreras. Se activa el coro. Let's go, Red Sox. Una bola, 2 strikes el conteo. Conecta batazo elevado hacia el prado central. Debajo de la bola está Perkins. Y la captura para el primera hora de entrada. Hay un out y el turno es para Wilson Contreras. ¿Quién está de 2-1 en el partido? Contreras. Negoció base por bola en la sexta entrada. Batea 250 con 2 cuadrangulares y ha remolcado 4. Tomando su tiempo, ahí está el zurdo. Bola la segunda mala. Strike cantado del primero. En el círculo de espera está William Abreu. Se activa el coro. Let's go, Red Sox. Tres bolas, un strike el conteo. Para Contreras. La cuarta mala y lo perdió. Va trotando para primera base Contreras. Y esta es la quinta base por bola que negocia el partido. Los bateadores del equipo de Boston. Esta emisión con derecho de autor es presentada por la autoridad de los Boston Red Sox y no puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma. Las cuentas y descripciones de este juego no pueden ser diseminadas sin el consentimiento expresado por escrito de los Boston Red Sox y la MLB. El turno es para William Abreu. Abreu está de 2-0, negoció base por bola en la sexta entrada y anotó carrera. Vamos a ver. Se activa el coro. Let's go, Red Sox. En el hoyo está Abreu. ¿Podrá salir? Vamos a ver. Serie 2, el conteo. Conecta una línea de foul. Uf. Uf. Ay, 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 ay. La cuenta para Abreu está en serie 2. En el círculo de espera está Trevor Story. Tomando su tiempo en el montículo. Está el zurdo Hall. En el lanzamiento. Pide la repetición ahí Contreras. Y ahí está el sistema
ABS y dice que fue bola. Bueno, y ya no le queda más repeticiones al equipo de los cerveceros. Uno y dos el conteo para Wilger. Bola la segunda mala. 37 picheos ha realizado Hall, 24 de ellos por la vía del strike. Dos bolas, 2 strikes el conteo. Bola la tercera mala. Y lo lleva a la cuenta grande. La cuenta está en 3 y 2. 3 bolas, 2 strikes el conteo para Wilger Abreu. Conecta roletazo lento por segunda. Al campo corto, un agua primera. Botó la pelota. Entonces el out fue forzado del 4 al 6. Bueno, y va a ser todo para el lanzador. Viene un nuevo pitcher y nosotros nos vamos a la pausa. ¿Buscas un auto usado y quieres el mejor valor posible? Entonces busca la marca reconocida por sus autos de larga duración. De vuelta a la cancha hispana, el equipo de los Medias Rojas de Boston. Vamos a jugar lo que es la parte baja de la octava entrada. Nuevo lanzador por el equipo de Milwaukee, Jay Woodford, a enfrentarse a Trevor Story. Story en el día de hoy está de 3-1 en el partido. Conectó doblete, remolcador de 2 vueltas para los Medias Rojas. Tiene un averaje de 143 con un cuadrangular de remolcado 6. 2 partidos Woodford. Tiene récord de una victoria, 0 derrotas, 3.00 efectividad. Strike tirándole el primero. Octava entrada a partido adulto. Boston venciendo a Milwaukee por la mínima. 3 carreras por 2. Conecta batazo elevado que está buscando el jardinero derecho Fraley. Y la captura para terminar la entrada. Cae la tanda con 0 carreras para el equipo de Boston. Se han jugado 8 completas. La pizarra marcando Boston 3.
Los Medias Rojas de Boston. Vamos a jugar lo que es la parte alta de la novena entrada. Boston derrotando al equipo de Milwaukee con marcador de 3-2. Lo que podría ser el último chance del equipo de los cerveceros. Nuevo lanzador por Boston es el misil cubano Aroldis Chapman. En 4 juegos, Chapman ha salvado 2 partidos en 2 oportunidades. Tiene efectividad de 2.25. Conecta Matos elevado, que está buscando. Se da Rafaela en el prado central. Y la captura para el primera de la entrada. Out 25. Hay un out. Y el turno es para Sal Fraley, quien está de 3-1 en el partido. Conectó de ahí en la séptima entrada y anotó carrera. Batea 242 con un cuadrangular y ha remolcado 3. Una bola sale extra del conteo. Vamos a ver. Listo el zurdo, viene el lanzamiento, bola alta. Dos bolas, se les trae el conteo para Fraley. Viene el lanzamiento, bola, tercera mala. Su carrera Fraley contra Chapman, le batea 2-1. Vamos a ver. Preparado el misil cubano. Viene el lanzamiento, la cuarta mala y lo perdió. Va trotando Fraley para primera. Y el turno es para Blake Perkins, quien batea 174 con 2 remolcadas. Conecta roletazo por el campo corto, a segundo un out, a primera doble matanza para terminar el partido. Victoria para el equipo de Boston. 3 carreras por 2 los Medias Rojas. Ponen fin a una racha de 3 derrotas al hilo. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos vendremos con el análisis final de lo que ha sido este partido de béisbol. ¿Buscas un auto usado y quieres el mejor valor posible? Entonces busca la marca reconocida por sus autos de larga duración, Toyota. Todo vehículo usado certificado Gold por Toyota tiene una inspección de 160 puntos, más asistencia en carretera durante 7 años o 100,000 millas las 24 horas. Para obtener el mejor valor, busca los listados locales en toyotacertificados.com. Vehículos usados certificados por Toyota. Los mejores autos nuevos son los mejores autos usados. Don't dig yourself into trouble. Llame al 811 o haga clic en digsafe.com. Dañar un servicio público subterráneo es peligroso, costoso y puede interrumpir el servicio público.